espero se encuentren muy bien el día de hoy, 3 de junio del 2023. Es un placer, pues bueno, contar con estos espacios tecnoformativos a los fines, pues, de acercarnos, ¿no? Un poco más y que esa distancia nos una. ¿Cómo está, doctora Caterín? ¿Cómo está, doctora Abigail? Muy bien, doctora, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Muy bien, doctora. Todo bien, Me excelente. alegro. La clase pasada vimos bastantes aspectos como lo de sociología jurídica, delimitaciones, y vimos las posiciones de que cómo piensa pues Thomas Hobbes en cuanto a si el hombre es malo por naturaleza, en contraposición a ese o es bueno por naturaleza, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco y bueno, hay que seguir relacionando todos esos aspectos y por supuesto la sociedad con el derecho, ¿no? La sociedad y el derecho pues son plenamente interdependientes hasta el punto que no puede haber sociedad sin derecho. Y esto parte pues de un aforismo latino que dice, ubi societa ibi ius. Si se acuerdan de ese aforismo latino, que expresa, pues, no hay sociedad o donde hay sociedad debe existir derecho. Y efectivamente, eso es una de las premisas importantes que debe existir. Donde hay sociedad, hay derecho. La sociedad exige efectivamente que el derecho sea acorde y coherente con la realidad social y vivencial. ¿Por qué exige, o sea, o por qué la sociedad necesita el derecho? Vamos a ir interactuando porque es muy importante, o sea, yo escucharlos, aprender también de ustedes, ¿no? O sea, ¿por qué para la sociedad es importante el derecho? ¿Por qué necesita la sociedad el derecho? Doctora, porque si no existiera las normas, pues no hubiese sociedad, Ujú. porque todo el mundo, pues, nosotros los seres humanos no sobrevivimos. En la parte social es por las mismas normas que cada quien establece, igual que en la casa. Si no hay normas, pues no hay familia, se Exacto, destruye la familia. así es. Ujú. Doctora Abigail, ¿qué opina? Bueno, doctora, como muy bien ya dijo la clase pasada, sí, la sociedad estudia como tal sí, para eso redundancia, la sociedad y las instituciones que conforman esa sociedad. Entonces, indudablemente que para poder establecer el control y los diferentes procedimientos tiene que existir lo que es el derecho. Cuando vemos lo que es la evolución histórica del derecho, que es otra materia que también vemos cómo a través de los tiempos, a través de las diferentes áreas geográficas, se han implementado ciertas reglas o ciertas normativas para poder controlar a la sociedad y lograr un fin común. Entonces, en definitiva, la sociedad está muy vinculada a lo que es la parte del derecho. Si no hay derecho, hay anarquía y todo el mundo podría hacer lo que mejor le parezca. Exactamente, así es. Y lógicamente que eso va en relación con los llamados controles que lo vimos en las clases pasadas, el control social formal, ejercido pues netamente por el Estado a través de sus órganos, y pues por el control social informal, que prácticamente es la familia, ¿no? Y la sociedad en sí, los vecinos, los educadores, la escuela, que es necesario. Desde el control social y formal, pues va a depender mucho también el comportamiento del ser humano en la sociedad, porque lógicamente la familia como célula fundamental de la sociedad, así como desde un inicio en primaria nos decían, la familia es la célula fundamental de la sociedad, es un regulador importante en nuestra vida y en nuestra evolución y desarrollo. Hablábamos que desde los niños, desde que están en desarrollo, ellos van absorbiendo todos los patrones que observan. ¿Y de dónde lo observan primeramente o a primera mano? Pues de la familia. Luego, posteriormente, del sistema educativo con sus compañeritos y posteriormente, pues, de la sociedad que va a ir regulando el comportamiento de ese niño, niña, adolescente en evolución para transformarnos a lo que somos hoy en día. O sea, seres profesionales, con ocupaciones, seres pues que vivimos inmersos en una sociedad que cada día está en avance
y con una realidad pues también cambiante. No es una realidad permanente, sino una realidad cambiante que va en evolución constante, ¿no? Lógicamente que la influencia del derecho sobre la realidad social es parte de esa realidad desde su dimensión fáctica. Cuando yo hablo de dimensión fáctica, son los hechos, o sea, aquello que va dirigido o netamente relacionado con los hechos, con lo que sentimos, con lo que palpamos, con la realidad que podemos observar y percibir a través de nuestros sentidos y que comporta pues como un hecho que está influenciado en el grupo social y viceversa. ¿Por qué influenciado en el grupo social? Porque al traer esa premisa, ese establecimiento, esa máxima de que nosotros los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, lógicamente que nos interrelacionamos con los diversos grupos sociales, con todo el contexto. Y a raíz de esa interacción, pues lógicamente existen relaciones sociales de diversa índole, ¿no? Partiendo inclusive desde la connotación o de lo que es la familia, porque cuando una familia ya está constituida, sea una familia con papá y mamá, o pueden ser del mismo sexo inclusive, pero ya hay una relación y una unión, pues ya se está conformando inclusive ideas dentro de ese grupo social que pudiera decirse, ese núcleo social que es la familia. El derecho, pues lógicamente no es algo aislado que funcione de un modo interno, sino que es una parte de esa totalidad social, compuesta de dinámica e interacción con otros factores sociales, culturales, políticos, económicos, religiosos. Es una constante interacción del derecho con esa dinámica social y con lo que es la sociedad. Lógicamente que el derecho es un orden regulador de la convivencia social, de esa estructura y le da estructura al grupo. ¿Por qué le da estructura al grupo? Pues lógicamente porque exige que la sociedad y que el ser humano tenga un comportamiento, una conducta consona con lo que le rodea. Cuando no hay un comportamiento consona con la sociedad o adecuado a las reglas que exige el Estado, ¿qué sucede? Si el comportamiento es transgresor o no es cónsono con las normas sociales o con las normas de derecho que están establecidas. Es sancionado por el Estado. Ajá. De hecho, eso varía, ¿no? Varía, depende de cada sitio, cada estado. Como creo que fue usted decir, una oportunidad de lo que hay, por lo menos países musulmanes, donde la mujer tiene que tener la cara tapada, y si no se la tapa, comete un delito. Y depende de la cultura, de la legislación que existe en cada zona. Lo que sí es que, bueno, lo que es la parte del derecho es la que prácticamente nos obliga a poder cumplir las normas de convivencia que, que rige cada estado y cada sociedad. Exactamente, así es. Imagínense en las comunidades primitivas como el derecho de una u otra manera se imponía, ¿no? O sea, pudiéramos decir que no había normas, pero o sea, sí había normas. Lo que pasa es que eran unas normas de otro modo agresivas entre su mismo clan, entre su misma masa, entre su mismo grupo, orden, ¿no? Los hombres pues se atacaban lógicamente unos a otros en esas épocas primitivas para conseguir alimentos o para conseguir inclusive extensiones de terreno y demás. Y pues imponían siempre la forma de regular ese, o sea, ese comportamiento a través de la agresividad, porque pues sus normas eran dirigidas al cumplimiento, o sea, o a la satisfacción de necesidades, pero bajo esquemas de agresión. Bajo esquemas de tiranía, pues muchas veces se dice, los autores dicen que el hombre es un lobo para el hombre, bueno, eso lo dijo Hobbes, que el hombre es un lobo para el hombre, o sea, que entre ellos mismos en esa época se comían. Hoy podemos decir lo mismo, que el hombre es un lobo para el hombre. Ya, claro, no estamos en una época primitiva, pero a veces observamos comportamientos que pudieran ser agresivos y que pudieran transgredir la norma desde muchos puntos de vista, a pesar de que estamos en una sociedad reguladora de comportamiento a través de sus controles que ejerce el Estado y que ejerce el Estado
desde diferentes puntos de vista y desde la cultura, como lo dice el doctor Abigail, porque para lo que para mí puede ser delito o para lo que para Venezuela puede ser delito, para otros países no es delito. Pero el hombre hoy en día, ¿consideran ustedes que es un lobo para el hombre? Sigue esa premisa. Pues yo creo que sí, doctora, porque hay partes, lo mismo que usted dijo, ¿no? Hay distintos países que tienen diferentes normas. Entonces, eso lo hablábamos con la parte de derecho internacional, de que en cada país, pues, ¿cómo se dice? Se vinculan por tratados, ¿no? Entonces, no hay una norma general que sea establecida para todos los países, sino son los tratados que hace cada uno. Entonces, lo que es la norma para uno o lo que establecen entre ellos los tratados, para el otro no es. ¿Ve? Entonces yo también lo visualizo también muy bien con Estados Unidos, que Estados Unidos pues es un país que en cada estado de Estados Unidos, o condado, no sé cómo es que le llaman, tiene sus propias normas. Por lo menos hay unos estados donde se aprueba este, eh, la pena de muerte, ¿ajá? Ujú. Y otros estados que no, o sea, que es penalizada. Entonces, pues eso crea una controversia. Entonces, incluso hay muchos, he visto, no sé si lo he visto en películas y en documentales, ¿no? Donde muchas personas que están condenadas, no se ejerce esa pena. Eso también tiene razón, doctora. Ajá. El doctor Bueno, Abigail. yo pienso que sí, igual que la compañera Catherine. De hecho, el hombre es el único ser vivo que se destruye porque se quiere destruir. Los animales solamente destruyen al otro por sobrevivencia, necesitan comérselo para mantenerse. Nosotros no. Eh, de hecho, a través de la historia hemos visto las diferentes guerras, las guerras mundiales, todos los conflictos que puedan existir y que seguirán existiendo por la diferente pensamiento, ya sea ideológico, político, religioso, que presenta cada sociedad. Y sin ir muy lejos, bueno, existe una legislación. Muchas veces las leyes pueden ser muy severas, muchas veces las leyes pueden ser de papel que no se le preste la debida atención. Casualidad, ayer iba por aquí en Caracas y iba en el carro y en un momentico, en menos de 3 minutos, se me atravesaron como 10 motorizados en contravía, se tragaron el semáforo, hicieron lo que les dé la gana. Entonces uno dice, no se está ejerciendo la ley. Inclusive había funcionarios de la Policía Nacional en el frente, en el semáforo y como si nada. Entonces uno dice, este, ¿qué genera eso? Violencia. ¿Qué genera eso? Accidentes. Muchas veces, eh, en el sentido figurado, bueno, no como antes en la época de los caníbales, pero sí, indudablemente pienso que el hombre es el mismo destructor del hombre, ya sea por no cumplir, simplemente por no cumplir una normativa, como puede ser que no quiero canalizar las aguas servidas que afecta a otra persona, otra familia, un vecino, hasta problemas más profundos, pues religiosos, de historia, como está sucediendo actualmente en la guerra Rusia y Ucrania. ¿Y ustedes creen que esas conductas transgresoras, por lo menos en el caso del doctor Abigail, que esos motorizados en contravía, con total imprudencia y no observancia inclusive de las leyes de tránsito, o sea, ¿qué hace que una persona no acate las normas? O sea, ¿qué hace que una persona tome esos comportamientos que no son buenos? Porque no son buenos ni para él a la larga, porque tarde o temprano puede ser que le pase algo y mucho menos son buenos para la sociedad, para la persona que está manejando y que está haciendo bien y va en su vehículo hacia su casa, hacia sus lugares de trabajo y se encuentra con esa agresividad que es de una u otra manera. ¿Qué nos hace que nosotros los seres humanos tengamos esos comportamientos transgresores? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué hacemos eso? Yo, Doctora, yo- por el mismo incumplimiento de la norma.
porque al yo ver que a usted no la sancionan porque cometió un delito, entonces pues yo voy a hacer lo mismo. Entonces, eso es lo que sucede. Y en todas partes pasa lo mismo. Si uno ve que no están cumpliendo la norma o que, que están cometiendo delitos, lo que dijo Abigail hace ratico, de que estaban los funcionarios por ahí mismo, pasaron por el frente de ellos, se comieron la flecha y no pasó nada, pues entonces, si yo estoy apurada, pues también lo voy a hacer y me voy con cuidadito. Yo, yo pienso, doctora, que la costumbre, como dice el dicho por ahí, el refrán, la costumbre se hace norma y la norma se hace ley. Si ellos ven que otros compañeros hacen lo mismo y no se hace nada, se vuelve costumbre y pasa el tiempo, se hace norma y hace tiempo, entonces el funcionario ve que eso es normal y se constituye en una ley y dice los motorizados pueden hacer lo que les da la gana. Y es lo que yo pienso que está pasando en la actualidad. Y si vamos más allá de la norma, ¿verdad? Porque lógicamente que el derecho regula la sociedad independientemente de que nosotros los seres humanos transgredamos la norma, ¿no? Pero lógicamente el derecho nació para regular efectivamente esas situaciones de agresividad y está allí. Que no se cumpla por el ser humano, porque ya no ahí es responsable el Estado, no es responsable lo macro. O sea, somos responsables individualmente por nuestro comportamiento. Entonces, veamos más allá de lo evidente. O sea, sí puede ser por costumbre, puede ser por patrones, pero el ser humano, nosotros como seres de carne y hueso, o sea, ¿qué nos lleva a nosotros a transgredir la norma? O sea, que seamos transgresores. ¿Qué? ¿Por qué nuestro comportamiento es disocial o asocial en determinado punto de vista o en determinada situación? Por falta de educación de nuestra familia. De hecho, uno ve ahí los videos de los japoneses, que los japoneses van a un estadio, termina el juego y limpian ellos, mantienen su cultura que es conocida a nivel mundial. Pero sin ir muy lejos, aquí mismo, en la misma ciudad, hay municipios donde la gente sabe que si no utiliza cinturón de seguridad lo van a multar. Entonces, por miedo a la multa, cumple. Y hay otros municipios donde sabe que no, nadie le va a decir nada y hacen de manera libre. Pero yo pienso que eso va más que todo en lo que es la formación como familia, como ciudadano, que de alguna otra manera tiene debilidades. No fue inculcado en su momento y bueno, eso fue lo que fue transmitiendo a través de su generación y lo va viendo como algo normal. Doctora, yo pienso que esto pasa porque si se hacen cumplir las normas como debe ser, yo lo pienso más para cometer un delito. Yo pienso que es así. Y si por lo menos yo creo que con el primero que lo sancionen al estarse comiendo una flecha, ya los demás no lo van a hacer. Pero que sea consecutivo, no que sea por lo que ellos hacen, que me dijo un policía que los mandan a hacer, ¿cómo es Abigail? Que son 100 motos que mandan a radiar y después ellos agarran y se pierden. O sea, un operativo, los operativos. Okay. Entonces pasa el operativo y ya después ya no pasa más nada, pueden estar ellos por ahí ni nada, toman la foto porque eso es lo que hacen, lo que yo he visto. Yo vivo cerca de tránsito terrestre y he visto que eso lo hacen. O sea, pasó el operativo y ya después ellos se fueron a tomar café, a hacer otra cosa y hay personas que pasan volados a poner los mismos policías acostados y no les dicen nada, pero cuando están en el operativo, los que pasaron el momento del operativo, triste por ellos. Pues sí, así pasa. Buenas tardes, doctora Leida, ¿cómo está? Me alegra saludarla y que se haya podido conectar. Bueno, aquí estamos hablando un poquito de todo. Cuando usted quiera, toma la palabra. Disculpe que no pude entrar antes, pero era que han habido últimamente cortes de luz increíbles y llegó rápido, me pude conectar. Gracias por... Bueno, no, gracias a Dios. Y la doctora Caterine la estaba excusando precisamente por eso, diciéndole que usted no tenía electricidad seguramente. Sí, 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 yo los comprendo porque pues también en mi sector pasa eso. sí, Bueno, aquí está fallando demasiado. me imagino, sí. Eso es un punto pues bastante alto, ¿no? De discusión. Cuando yo los invito a ustedes a que vean más allá de lo evidente y que sientan esa humanidad, es porque nosotros los seres humanos volvemos
a ese plano inclusive espiritual, lo que es el alma y el espíritu del ser humano. Nosotros somos llevados y nuestro accionar siempre va a depender de las emociones. O sea, así es. O sea, nosotros, nuestro accionar, todo en la vida nos impulsa las emociones. A esos motorizados que están en transgresión evidente de la ley, lógicamente lo llevan, su connotación o su actuación va con emociones complejas, porque no podemos hablar de las básicas. Ahí ya sería soberbia, porque es soberbia por tener un incumplimiento de una ley. Ahí operaría en la parte del más fuerte sobre el más débil, porque yo soy alzado, porque, o sea, porque tengo ira en mi organismo, porque lo voy a hacer, porque efectivamente pues no me pueden hacer nada porque soy alzado. Entonces, eso es lo que lleva al ser humano a cometer ese tipo de transgresiones. O sea, todo lo que nos impulsa en la vida, lógicamente tiene un pensamiento cognitivo, lógicamente, porque opera la razón. Yo razono y actúo, pero ese razonamiento tiene un piso emocional. O sea, si yo no tengo razonamiento, o sea, lógicamente, pues puedo actuar, pero de ahí operarían otras circunstancias. Pero si yo estoy razonando y mi razón me lleva a una acción de transgresión de normas, internamente ese piso emocional lo maneja una emoción. La soberbia, la ira, sí, inclusive el miedo, o sea, que tantas cosas que le pasan al ser humano y que su comportamiento transgresor lo lleva a cometer ese tipo de cosas. ¿Qué sucede si supongamos el doctor Abigail baja el vidrio y le dice al motorizado, bueno, señora, concha, le tenga más cuidado? Puede ser que ese motorizado saque una pistola y que Dios me lo guarde y lo agreda. Ajá, y usted dice, pero que no hay proporcionalidad entre el hecho, entre lo que el doctor Abigail y la actuación que tuvo ese motorizado. Ajá, y ese motorizado, ¿qué es lo que siente? En su interior siente ira, tiene un montón de carencias y falencias y debilidades que explotan o implosionan en ese momento con esa actuación. Entonces, el ser humano, o sea, somos responsables de lo que sentimos y de lo que hacemos, que independientemente, que lógico, el derecho nos regula y lo tenemos ahí, tenemos que regularnos nosotros mismos con el derecho. O sea, tenemos que regularnos y conocernos y saber para poder interactuar en una sociedad armónica y pacífica. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Uy, mucha bulla aquí. ¿Qué sucede en otros países, donde, o sea, esas transgresiones como tal, o sea, están un poco más reguladas, ¿no? O sea, eh, precisamente porque hay como un control, o sea, o hay una forma de que tratar de que el ciudadano piense de que efectivamente, si yo hago esto de determinada manera, pues voy a estar un poco más castigado. Pero al fin y al cabo, independientemente de todas las regulaciones que puedan existir en todos los estados, va a depender del ser humano en sí. No importa la cantidad de leyes que existan, y por lo menos aquí en Venezuela existen muchas leyes y leyes buenas y favorables, pero no va a depender del Estado, va a depender del ser humano, de nosotros como seres humanos que efectivamente nos comportemos conforme a lo que se indica porque tengamos sentido común y actuemos bajo esa armonía que debe existir con todo lo que nos rodea, porque para eso nos llamamos sociedad. O sea, yo no vivo aislado. O sea, yo vivo en un mundo donde tengo personas a mi alrededor y que esas personas interactúan conmigo y que yo debo tener empatía con esas personas y esas personas deben tener empatía conmigo para que exista una realidad social más justa y equitativa y equilibrada en relación con el derecho. ¿Se acuerdan del libro de Robinson Crusoe? Ese náufrago y con la que hizo muchas peripecias porque estuvo solo mucho tiempo en una isla, pues lógicamente, o sea, él estaba solo, no tenía convivencia. E inclusive en otra película que hizo el autor de Forrest Gump, no me acuerdo, que también fue un náufrago que estuvo en una isla y que él necesitaba de la interrelación con otro y agarró una coco y le hizo dibujitos, un balón creo que fue, y le hizo dibujitos, ojitos y boquita, porque él necesitaba hablar con alguien, si no
sea, ya estaba llegando la época de la locura, o sea, internamente nosotros necesitamos esa interacción, o sea, estar con alguien para poder, inclusive, porque me acuerdo que en esa película él le decía lo que sentía a ese coco, a ese balón que le dibujó ojos y boca para no volverse, o para poder regular sus emociones y su comportamiento. Así es el ser humano. Así la sociedad, bueno, no se concibe, ¿no? Una sociedad sin derecho es el que determina, pues, efectivamente lo que cada uno puede hacer y lo que debe tolerar, inclusive que hagan los demás, que establece, pues, esas normas de conducta que deben regir entre los distintos miembros. De este modo, pues, el derecho se presenta lógicamente como un factor indispensable para la realización de la forma o del plan de vivir en sociedad. Y su influencia es esencial en la realidad social. Lógicamente que el derecho, o sea, influye notablemente en nuestra interacción, en nuestra forma de vida y en todos los aspectos. Ahora, esa influencia de los factores sociales en la creación y aplicación del derecho. La estrecha conexión que existe entre el derecho y los factores sociales hace que esa influencia mutua provoque cambios en el derecho, tanto su creación como su aplicación. ¿Cuáles serían los cambios que esos factores y esa conexión mutua puedan influir para que cambie el derecho o el derecho evolucione? ¿Qué les indica a ustedes eso? O sea, ¿por qué en la interacción que debe existir entre el derecho y los factores sociales puede influir tanto que el derecho tienda a cambiar o a evolucionar? Bueno, doctora, yo tengo un ejemplo que es El Salvador, ¿no? Ajá. El cambio que hubo en El Salvador cuando llegó este presidente y cambió las normas, ¿no? Porque era una sociedad azotada por delincuentes y llegó Ujú. él y pues se ve que ha mejorado el país, ¿no? Pero entonces fue cuando hizo la aplicación de las normas, o sea, hizo valer los derechos y a esta gente pues trató de colocarle su límite, ¿no? Y decirles que sí hay ley en ese país y que se va a cumplir. Y pues creo que ha mejorado bastante para como está. Así es, ajá. Lógicamente que si el derecho cambia e influye esos factores sociales por la necesidad misma de la sociedad. O sea, nosotros en sociedad tenemos necesidades y a medida que evolucionamos como sociedad, pues requerimos que el derecho se adapte a esa evolución de la sociedad, a esa necesidad que la sociedad implora. Por eso se exigen y se crean otros mecanismos regulatorios y por eso aquí en Venezuela y en otros países, pues existe diversidad de leyes especiales penales que van inclusive de la mano con la evolución del derecho. Vemos que el Código Penal, desde su creación, pues lógicamente que la última reforma fue el del 2005, han emergido otras conductas transgresoras de la ley que no pueden estar tipificadas en esa norma sustantiva penal por excelencia, que es el Código Penal, y el Estado, por esa evolución y esa necesidad de regular el comportamiento, ha creado leyes especiales penales para adecuar esas conductas. Y debe ser así, porque es una sociedad cambiante, lo que hablaba al inicio, es una sociedad que va inclusive con sintonía con las redes sociales, con las nuevas tecnologías, con los nuevos pensamientos, y pues lógicamente que es un cambio, una movilidad vertiginosa en el mundo. Todo esto pues debido a ese dinamismo de los grupos humanos. O sea, así como el niño nace, crece y se desarrolla, la sociedad es así, está en constante evolución, a un ritmo imparable. Porque ¿quién detiene a la sociedad? ¿Quién detiene al mundo? ¿Ah? A menos que haya una situación catastrófica, ¿no? O sea, que nos Y, elimine, que Dios nos guarde. claro, Pero es muy y sin embargo no se detiene, exacto, porque porque usted se pone a ver ahorita en el país se establecieron leyes especiales, como usted mismo lo acaba de decir, por la situación económica que estamos viviendo. Entonces, hay una crisis económica y eso hace que cierta legislación se modifique. Igualmente,
los adelantos tecnológicos, lo que es la parte la parte del comercio electrónico, todos los fraudes electrónicos, todo eso va evolucionando y va cambiando en cuanto a la ley. La ley tiene que ir de manera paralela y muy seguida a la sociedad. Si la ley se mantiene, usted me lo dijo, por lo menos el Código Penal, que tiene muchos años, y nosotros teníamos en la parte militar leyes de hace más de 60 años que inclusive hablan de maltrato a los animales, cuando en ese tiempo los ejércitos marchaban en caballos, etcétera, etcétera. Todo eso va evolucionando de acuerdo a cómo van habiendo los nuevos cambios, ¿no? Los nuevos adelantos en la sociedad. Exactamente. Así es. O sea, somos imparables. O sea, el tiempo no se detiene. En este momento está corriendo minutos, segundos. O sea, y ya no podemos retroceder el tiempo. Entonces, por eso es que se dice que el tiempo es un tesoro. Es un tesoro, porque lo que hagas tú en este momento ya no lo puedes retroceder, no lo puedes cambiar. Y por eso tenemos que ser cuidadosos y prudentes con lo que hacemos y decimos, porque es algo que va a quedar huella en el mundo. Crea un efecto mariposa en todo lo que nos rodea. Y ese efecto mariposa puede traer consecuencias positivas o consecuencias negativas a todo lo que nos rodea, a todos sin excepción. Por eso es imparable nuestro planeta Tierra, nuestro mundo, y sobre la base de esa imparabilidad y ese cambio, esa constante, sí, interrelación en el tiempo, pues hay que ser prudentes y cuidadosos en lo que hacemos. Y pues de allí que pues la sociología como tal tiene pues inclusive otras connotaciones o conceptualizaciones que son necesarias establecerlas y que inclusive los operadores jurídicos y todos los que estamos en las ramas del derecho y la sociedad en general pues tiene que ir de la mano y atento con esos cambios tanto del derecho como de la sociedad, lo que va en sintonía y lo que está en congruencia con la misma sociedad. Esas conceptualizaciones de la sociología, entre ellas están el hecho social. ¿Qué es un hecho social? Para ustedes, ¿qué es un hecho social? No se les viene nada a la mente. Bueno, un hecho social es cualquier tipo de idea o comportamiento que se encuentre presente en un grupo humano, ya sea que goce de su respeto o no, sea compartido o no. Eso es un hecho social, cualquier tipo de idea o comportamiento. ¿Por qué es un hecho social cualquier tipo de idea o comportamiento? Porque la idea va a producir de una otra manera, si se exterioriza, un cambio en la sociedad. Si la idea no se exterioriza, pues lógicamente no va a producir un cambio en la sociedad, pero puede producir un cambio en el ser humano si internaliza esa idea. Pero todo hecho social parte de una idea, necesariamente. Que de esa idea, al ser exteriorizada en comportamiento, va a generar consecuencias y reacciones en el mundo social. Sea que esa reacción o esa acción sea positiva y que la mayoría de las personas pues tengan ideas compartidas o que sea que no, pero es un hecho social, ¿no? Y lógicamente que para que sea hecho social tiene que trascender y generar situaciones o reacciones, o sea, evidentes en la sociedad y en el núcleo donde yo me manejo. Inclusive, si hablamos en el núcleo de la familia, una idea que puedo tener como madre o como padre puede generar un comportamiento en mi mismo núcleo familiar, pero va a ser en ese mismo núcleo familiar. Ya existen hechos sociales a nivel macro, donde los gobernantes, a través de sus ideas materializadas luego en comportamiento, pues generan reacciones y acciones en el resto de la sociedad, del Estado, del país donde se interactúa. Eso es un hecho social. Igualmente, pues es necesario que ustedes conceptualicemos lo que es el estatus social. ¿Qué es el estatus social? La condición de prestigio que se atribuye a un individuo con base a su posicionamiento en la sociedad.
ya sea un estatus asignado, o sea, que nace con el individuo como la etnia y el sexo, o un estatus adquirido, fruto de su esfuerzo como un grado universitario. Eso es un estatus social. Ustedes tienen un estatus social, tanto en la sociedad como en el mundo en que se desenvuelven. O sea, si se desenvuelve en el ámbito militar, como el doctor Abigail, tiene un estatus social, o sea, es reconocido por la sociedad. La doctora Caterina y la doctora Leida se desenvuelven en el mundo jurídico con sus actuaciones de litigio, por ser profesionales en el ejercicio del derecho y poseen un estatus social. O sea, son personas reconocidas dentro de la sociedad como abogados por su profesión y por su desenvolvimiento. Entonces, todos los seres humanos tenemos un estatus social y tenemos un estatus social inclusive desde que nacemos, por razones de sexo y demás. O sea, inclusive dentro de nuestra familia tenemos un estatus social. O sea, ¿cuál es el rol que cumplimos dentro de nuestra familia, dentro de nuestro ámbito que nos desenvolvemos? Y allí vamos a lo que es el rol social, netamente. ¿Qué es el rol social? El conjunto de conductas y comportamientos que la sociedad otorga a cada individuo con base en su desempeño social, sea por trabajo, fama y demás. Pero es ese conjunto de conductas y comportamientos que la sociedad otorga a un individuo dependiendo de su estatus, inclusive de su pertenencia a diversos grupos o su desempeño social. Eso es un rol social. ¿Y qué le diferencia el rol social de un grupo y más? Que son dos formas de organización social. En la primera aparece una jerarquía y una organización interna indistintamente, porque es un grupo, pero es una forma de organización, pero hay jerarquía. Y en la segunda, lo que es la masa, se impone la voluntad colectiva. No hay líderes como tal, ni, o sea, perceptibles, pero sí hay una forma de regulación de comportamiento dentro de esa masa como tal. Cuando hablamos de masas, inclusive hay líderes que no son perceptibles, pero sí llevan a esa masa a que cometan determinado fin. O sea, muy lógicamente ese fin puede ser, o sea, o ese líder puede ser anárquico. Eso más que todo se acuerdan de las sectas, donde muchas personas, o un líder que es imperceptible a la vista, lleva a determinada masa a que cometa determinadas acciones. Eso es grupo y más, va dentro del campo, lógicamente, de las conceptualizaciones o definiciones que debe tener o están presentes en lo que es la sociología. Los hechos sociales como tal, porque debemos enfocarnos más en esas premisas, en lo que es el hecho social, de acuerdo a la sociología y la antropología, son aquellas, dijimos, ideas reguladoras del comportamiento humano, que se generan lógicamente a partir de la sociedad y que son externas al individuo, coercitivas y colectivas, porque la idea necesariamente para que se transforme en un hecho social con connotación tiene que ser exteriorizada. Se trata pues de comportamientos y pensamientos socialmente impuestos por la colectividad. Por ejemplo, un hecho social que se transforme en que sea una idea y que haga una reacción a la sociedad, ¿cuál sería? Uno facilito, que casi todos siempre lo hacemos cuando estamos en determinado evento. Los aplausos. Los aplausos son un hecho social. Una persona aplaude en un evento y todos los demás aplauden. O sea, es algo que genera una reacción, ¿verdad? Un aplauso, un simple aplauso. Usted está en un evento, una persona dijo una palabra importante o terminó algo de ese evento y inicia casi siempre una persona y aplaude y las demás como borreguitos aplaudimos. Y eso es un hecho social. Es una idea que a una persona se le ocurrió porque le pareció bonito en ese instante y que puede ser, o sea, que del agrado de los demás o no, pero las demás personas, pues en su mayoría, aplauden. Y es algo que una sola y lo intentó y lo transmite.
dio un simple aplauso. Y pues eso, pues, esos términos y demás, pues fue iniciado por el sociólogo francés Émile Durkheim, que fue uno de los sociólogos o de los precursores de la sociología, y que supone una forma de modificación de la interioridad de todo sujeto, forzándolo a sentir y pensar o actuar de determinada manera afín a la colectividad. Sí me llevan la secuencia. O sea, ustedes en ese evento aplauden y muchas veces aplauden porque los demás están aplaudiendo, independientemente de que esté de acuerdo o no con el aplauso. Por eso modifica la interioridad de todo sujeto, forzándolo a sentir y pensar o actuar de determinada manera afín a ¿qué? A la colectividad, a los que están en ese evento. Entonces, todo está relacionado. Nosotros en la vida no nos movemos sin tener, o sea, todo está definido, por decirlo así. Y lo que no está definido, lo que no puede estar definido, los invito a ustedes a que los definan. Así como yo hice el derecho emocional. Yo regulé las emociones con base al derecho y concatené, o sea, encuadré dos figuras totalmente diferentes. El derecho como regulador del comportamiento y la emoción del ser humano. Y uní el derecho con la emoción y construí el derecho emocional. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en su doctorado, crear y ver que todo tiene sentido en la vida y ver más allá de lo evidente. No ser exegéticos en la aplicación de las normas o exegéticos en el momento de interpretar un texto literario o un texto académico. Un sujeto, pues lógicamente puede, sin embargo, oponerse a ese mandato colectivo, fortaleciendo así su interioridad individual. A mí nada me obliga a aplaudir. Nadie. Y también usted puede observar que muchas veces en esos eventos hay algunas que otra persona que no aplaude, porque pues lógicamente considera que no debe aplaudir, o estaba tan distraído que se perdió de qué están aplaudiendo y como no sabe, pues no aplaude. Pero lógicamente, ahí ya hay una ruptura de ese hecho social, pero sigue siendo hecho social porque generó una reacción en la mayoría de la colectividad. Por eso todo en nuestra vida es muy importante. Hay diferentes tipos de hechos sociales. Los más, por decir, preponderantes, es el hecho social morfológico, que son aquellos que estructuran la sociedad y ordenan la participación de los individuos en sus diversos ambientes. Aquellos que estructuran la sociedad y ordenan esa participación. Están los hechos sociales institucionales, que son los ya contenidos propiamente en la sociedad y que resultan parte reconocible de la vida en ella. O sea, por decir, las normas que adecúan comportamientos para entrar a una universidad, nuestro propio comportamiento dentro de determinado recinto, porque ya son más institucionales. Sabemos cómo nos debemos comportar en determinada área. Y los hechos sociales corrientes de opinión, que obedecen a modas, tendencias, cosas efímeras o que cobran más o menos fuerza de acuerdo al momento de la colectividad y empujan inclusive a la sociedad a una forma de subjetividad respecto a algo. Por decir, si es una moda, cuando salía la moda de los zapatos, de los pantalones, que inclusive hoy en día está de las botas anchas, o sea, son corrientes de opinión efímeras, pero llevan a la colectividad a adquirir ese producto, esa forma de vestir, porque es la moda en la colectividad. Y el que no está ahí, pues tiende a hacer esa ruptura de ese hecho social. Y no por hacer ruptura está cometiendo una infracción, sino lógicamente es parte de la interioridad y de la individualidad de que nosotros seres humanos debemos tener. Nosotros no podemos ser ovejas y borregos iguales. Tenemos que, o sea, ser diferentes
y establecer la diferencia y marcar la diferencia con nuestro verbo y con nuestra acción. Pero esa diferencia tiene que ir dirigida a un propósito positivo, no solo para mí como ser humano, sino un propósito positivo para la sociedad donde yo me desenvuelvo. Esa es la diferencia que se debe marcar y esa es la huella que se debe dejar, porque si no, estamos siendo, sí, ovejas, pero o iguales a todos o diferentes, pero bajo conductas negativas y esa no es la idea. O sea, podemos ser diferentes, pero para construir en positivo. O sea, y diferentes, por lo menos como muchos de los científicos que crean antibióticos, penicilina, que, o sea, que como pasó con la creación de la penicilina, que en un principio este científico era buscando unas ciertas bacterias y de casualidad, o sea, por causa, vio que en su jardín había un hongo y empezó a estudiar ese hongo y observó que la reacción del hongo mataba otras bacterias. Y como producto de esa reacción de ese hongo matando otras bacterias, o sea, empezó a estudiarlo hasta que creó la penicilina, pero él no tenía en su mente crear la penicilina. Él estaba haciendo trabajo científico con respecto a musgos y hongos, que salió la penicilina, lógicamente sí, y fue para la sociedad beneficiosa y sigue siendo beneficiosa. Entonces, fue algo positivo, pero ¿qué pasaría si ese científico, en vez de observar que revierte el gen del hongo y hace, qué sé yo, un tóxico, un veneno, que también lo pudo haber hecho? Pero él dijo, oye, si este hongo es capaz de matar otras bacterias y puede ayudar al organismo humano, pues puede ser un antibiótico perfecto para el ser humano. No lo convirtió en veneno. Entonces, por eso depende del ser humano lo que quiera aportar a nuestra sociedad. Y eso es parte del hecho social. ¿Eh? ¿Qué opinan al respecto? A ver, cuéntame, que yo a veces me pongo a hablar y yo se me pasa el tiempo. Ajá, los quiero escuchar. ¿Comparten mi posición? ¿No la comparten? ¿Qué opinan? No, bueno, doctora, sí, parece que es algo eh, hecho, estatus, rol, o sea, prácticamente cuando vamos al hecho va como decir de lo macro y cuando vamos al rol, porque cuando usted hizo mención del rol, es como decir algo que está establecido, un grado, un cargo, y un hecho social que ya lo distribuyó, lo tipificó en tres: morfológico, institucional y corriente de opinión. La sociedad es así. Vivimos en un mundo de moda que muchos perduran, muchos no perduran de acuerdo a la necesidad. Pero cuando nos vamos a la parte morfológica como tal, a la parte al hecho como tal, entendemos entonces que, que muchos de estos hechos pueden salir, como usted mismo lo dijo, por situaciones de, de casualidad. Asimismo pasó cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes estaban inventando los diferentes armas, armamentos, muchos estaban buscando medicina, hicieron muchas pruebas con los prisioneros de guerra, que bueno, entonces ven la película que los abrían. Muchos de esas pruebas que uno se pone a ver son eh, muy fuertes, porque lo hicieron con personas como conejillos de India. Bueno, gracias a esas pruebas que hoy en día muchos de nosotros hemos podido ser curados por esos científicos que en su momento eran catalogados como asesinos, como locos, como dementes. Y en fin, en la sociedad o el hecho como tal, en un momento puede ser criticado y en otro momento muy cercano o muy lejano puede ser glorificado. Eso uno se pone a ver, es algo muy cambiante que hoy en día, eh, vamos a poner Jesucristo, en un momento era catalogado como un Mesías, al siguiente momento
como un demente, y bueno, que ya llevamos 2000 años de su nacimiento, y a través de la historia, que no se ha dicho y que no todo el mundo está de acuerdo porque existen muchas religiones, pero en definitiva, sí, es algo muy complejo y que es muy cambiante, que es lo que quería resumir, ¿no? Así es. ¿Alguien más quiere aportar algo? Doctora, el hecho social creo que domina cuando es aprobado por la mayoría. O sea, me vi fue por la dinámica que usted hizo de los que aplauden, porque hay muchos que no pueden estar de acuerdo, usted misma lo dijo, ¿no? Hay muchos que no pueden estar de acuerdo y sin embargo, pues si es 50 más uno, pues fue aprobado, es lo que yo pienso, ¿no? Y los demás, pues entonces siguen la norma, vamos a verlo con la parte de la norma, porque ya fue aprobada por una mayoría, así no está de acuerdo una minoría. Entonces yo creo que lo que dice la mayoría. Así es, doctor. Doctora Leira, ¿quiere decir algo? Ajá, doctora, yo pienso que el hecho social son como los medios, los modos de, por ejemplo, de pensar, de actuar, de sentir de cada uno de la sociedad, ¿sí? De cada parte de la sociedad, porque cada quien piensa y actúa a su criterio, ¿sí? Como usted lo dijo en el hecho de aplaudir. Entonces es la forma de pensar, de actuar de cada uno de nosotros. Así es. Bueno, en conclusión, desde cierto punto de vista y desde mi punto de vista, todas las facetas de la subjetividad humana, sea la lengua, la religión, la moral, las costumbres, son hechos sociales que le brindan a nosotros, o sea, que nos brindan a nosotros como individuos una pertenencia en la colectividad. Y al decir que nos brindan una pertenencia a la colectividad, nos vamos inclusive a ese estatus que tenemos, a ese rol que ejecutamos dentro de la sociedad. Pero va a depender lógicamente de mi faceta y de mi subjetividad humana, de mi comportamiento en la sociedad. Si mi comportamiento es cónsono o es contrario o es transgresor o es amoral o es falta de ética, o sea, o actúo con ética o actúo con moralidad o actúo bajo los parámetros que el Estado me exige y que yo como ser en el social y que estoy en esa sociedad, pues quiero para mi país, para mi sociedad, para mi comunidad. Entonces va a depender lógicamente de esa subjetividad humana. Y volvemos al punto de los motorizados con el doctor Abigail. O sea, esos motorizados que transgreden y que tienen conductas desviadas de una otra manera, pues es parte de su subjetividad humana, de lo que ellos quieren y de lo que desean y de lo que como sienten en ese momento y que los impulsa esa individualidad, como de lo que sienten, de sus emociones, de su inclusive conducta intolerante e insolente con la misma sociedad. Pero ¿qué lleva a un ser humano a tener eso? O sea, ¿cuál sería la consecuencia? Pues lógicamente puede ser que en ese momento no le pase nada, pues, pero más allá, porque todo tiene un efecto, toda acción genera una reacción, inclusive a nivel espiritual, o sea, a nivel karmático. O sea, por eso yo les digo siempre a ustedes que no seamos cerrados solamente en lo que vemos y en lo que apliquemos de la norma académica de mi conocimiento. Vamos mucho más allá a nosotros. Entonces, a nivel inclusive de karma, se pudiera decir, ese motorizado, que Dios lo guarde, puede ser que después, comiéndose la vía, alguien lo atropelle. Ese motorizado puede ser que comiéndose la vía, si haya después un policía que tenga la fuerza y el coraje y la valentía de agarrarlo y aprenderlo y decir, usted está incumpliendo una señal de tránsito, señor, venga acá, mínimo un arresto o mínimo que pague la multa. Pero va a depender inclusive entonces también del policía, ¿ves? Del funcionario, de ese órgano de seguridad del Estado. Entonces, todo tiene un ciclo, todo tiene una relación. O sea, no va a depender solo de mí, sino va a depender inclusive de ese órgano de seguridad del Estado, de comportamientos. Entonces, es cuestión de conciencia.
es cuestión de conciencia, de crear conductas asertivas y positivas en nuestro desenvolvimiento en esta sociedad, porque o sea, estamos aquí en un mundo donde respiramos, siempre lo digo, el mismo aire. O sea, estamos en un globo terráqueo, todos unidos en diferentes sí, partes y demás, pero todos vivimos en esta hermosa casa que es la Tierra. Y que como es una hermosa casa para todos, pues cuidémonos y cuidémosla. Pero no, o sea, nos hemos vuelto tan mecánicos y tan abstractos y tan, o sea, tan superfluos, se pudiera decir, que, o sea, que ejecutamos y que vamos es como a lo que pasa día a día, a lo que vemos, a lo que podemos quitarle a lo demás, o a lo que podemos hacer para satisfacer nuestras necesidades o nuestras carencias, o inclusive, sí, o sea, o si nos vamos al campo del hedonismo, satisfacer nuestros placeres. Y eso no es así. O sea, tenemos que actuar con base a empatía. Bueno, ejemplos de los hechos sociales, ya hablamos del aplauso, hablamos de persignarse, también un ejemplo de un hecho social. Los católicos, ¿verdad? Nosotros no hacemos la señal de la Santa Cruz. Es parte aprendida e impuesta en un ritual católico, que no solo se lleva a cabo al final de la misa o en los momentos indicados por el párroco, sino además tiene lugar en momentos claves de nuestra vida cotidiana, en presencia inclusive, o sea, de una buena noticia o de mala noticia, o que quiero que todo salga bien, o cuando pasamos al frente de una iglesia. ¿Cuántos de nosotros pasamos al frente de una iglesia y nos echamos o sea, nos persignamos, como se dice? Eso es un hecho social y es adquirido por costumbre, por religión, y es hecho social. Nadie nos está obligando a que hagamos eso, pero lo hacemos inclusive por costumbre y es un hecho social. Igualmente, o sea, nadie los está viendo si lo hace o no, y si lo hace, usted inclusive no le da pena. Usted pasa por una iglesia y si haya demás personas, y si usted es católica y tiene su fe consolidada, usted lo hace sin pena y sin temor alguno. Y eso es un hecho social. Inclusive los nacionalismos, el fervor patriótico, la devoción por los símbolos patrios y otras conductas de amor a la patria son fomentados abiertamente por la mayoría de las sociedades. O sea, nosotros tenemos honor y respeto a nuestros símbolos patrios, ¿verdad? Y mucho más, por lo menos, o sea, los militares con ese fervor patriotismo por nuestros símbolos patrios. Y nosotros vemos una bandera de Venezuela y sentimos el amor, o sea, hacia ese símbolo patrio porque nos reflejamos y nos identificamos con nuestro país, Venezuela. Eso es un hecho social. Las elecciones, los procesos electorales son hechos sociales fundamentalmente para la vida de las naciones. Son impuestas por los gobiernos con, lógicamente, hito de participación política e inmiscuir a la sociedad en eso, pero forman parte del hecho social. Las manifestaciones o protestas son otra forma de hecho social y es una forma de participación ciudadana organizada. Las protestas que a menudo nacen de la percepción de un individuo. Cuando protesta, prácticamente, o sea, se genera por una idea. O sea, el hecho social siempre se va a generar por una idea que se va a exteriorizar en el colectivo y que esa exteriorización puede hasta movilizar y fortalecer a la comunidad o a la sensación de la comunidad, y es un hecho social. Las guerras y los conflictos armados también son hechos sociales, son un importante hecho social pues en la historia de la humanidad porque marcan, o sea, y dejan huella, como lo decía el doctor Abigail, lamentándolo mucho, huellas desastrosas, pero son hechos sociales y son estados transitorios de violencia, porque pues, o sea, no hay, como dice el refrán, no hay guerra que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, o sea, puede durar 100 años, pero son transitorias porque son hechos de violencia que van a traer consecuencias desastrosas, pues lógicamente para la humanidad y más aún en esa sociedad donde se está desarrollando esa guerra. La violencia urbana, la crisis económica, son hechos sociales. ¿Okay? Bueno, hasta ahora vamos bien, ¿sí? Sí. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el discurso. El discurso en materia de sociología. ¿Qué es un discurso? ¿No? Podemos decir un discurso, por lo menos yo puedo decir que yo lo que estoy dando ahorita es un discurso,
porque es una forma de materialización de mi pensamiento cognoscitivo y lo estoy exteriorizando en verbo para aportarles mi forma de pensar con base, sí, a un conocimiento adquirido, ¿verdad? O sea, yo no estoy aquí hablando, por decir, de manera superficial o de manera ligera, sino tengo una base que es un conocimiento adquirido. Si yo no tuviera ese conocimiento adquirido, pues de verdad no me atrevería a hablar con ustedes, futuros doctores de sociología o del discurso, porque, o sea, lógicamente no tuviera la base del conocimiento. Entonces, pudiera decirse que el discurso, lógicamente, nace de una idea, pero una idea racional con base en un conocimiento, ¿no? A lo largo y ancho de nuestra sociedad podemos identificar diferentes tipos de discursos en los más variados escenarios o contextos. Podemos hablar de discurso político, de discurso médico, de discurso científico. Sin embargo, definir como tal o que exista una conceptualización unívoca de lo que es un discurso, o sea, no es tarea sencilla. Hay o sea, multiplicidad de conceptualizaciones y de definiciones de lo que es un discurso. Podemos encontrar inclusive en la Real Académica multitud de definiciones, lo que quiere decir discurso, y la Real Academia, pues aproximadamente observé ayer cuando estaba leyendo que tiene como entre 10 y 12 conceptualizaciones de discurso. Entre ellas dice que es la facultad racional con que se infieren unas cosas de otras, sacándolas como consecuencia de sus principios o conociéndolas por indicios y señales. Yo pudiera decir que esa facultad racional va muy ligada, o el discurso, a lo que es la argumentación. La argumentación es una disertación, es un discurso, lógicamente con base en un conocimiento y sobre la base de defender, o no tanto defender, sino fijar una posición sobre determinada situación. ¿Okay? Me gusta más ese término de fijar posición, porque si yo digo defender, es como si siempre estuviera a la defensiva, como su misma palabra lo dice. O sea, yo no puedo estar a la defensiva del otro sujeto o del otro individuo siempre. Yo lo que debo es mantener una posición, fijar una posición, y sobre esa posición que yo fijo, ser respetuosa y tolerante, lógicamente. ¿Ok? También la Real Academia dice que el discurso es el uso de la razón, así solamente. También indica que es una serie de palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa o se siente. Incluye también que es un razonamiento o exposición sobre algún tema que se lee o se pronuncia en público, que es lo más común que nosotros asemejamos. El discurso es un razonamiento, exposición que se pronuncia en público. O sea, cuando va a estar un discurso al doctor Abigail, la doctora Leida, la doctora Caterine, o sea, ese razonamiento de exposición. También dice la Real Academia que es una doctrina, ideología, tesis o punto de vista. Todo eso es viable, todo eso, porque todo eso lo comporta el discurso. Las dos primeras definiciones hacen referencia explícita a la razón como característica básica de todo discurso. Y para mí es sumamente importante, y yo opino de la misma forma, que debe tener una base cognitiva, o sea, de conocimiento, una base asentada en el conocimiento para yo poder emitir un discurso. ¿Por qué? Porque la locura no tiene lugar en el campo discursivo. O sea, una persona que pueda tener una demencia, algún tipo de descontrol a nivel de psicología, de psicopatía, pues lógicamente su discurso no va a ser ni elocuente ni coherente en el momento y espacio-tiempo determinado. Un discurso debe ser con base en la razón. Un loco no puede elaborar un discurso, ya que su palabra, pues inclusive es considerada nula y sin valor, y eso inclusive nuestras leyes los tienen. O sea, una persona que tiene un tipo de demencia es considerado, o sea, nulo, no apto, y tiene que ser representado por una persona con todas sus capacidades cognitivas. Se necesita pues a la razón
como instrumento para elaborar un discurso de forma racional que relacione lógicamente principios y señales. Eso es un discurso, una secuencia lógica del conocimiento y ese conocimiento razonado. Yo aquí estoy dictando, durante toda la trayectoria de la clase, yo he hecho un discurso, que también he argumentado, sí lo he hecho. ¿Por qué he argumentado? Porque cuando yo digo mi punto de vista, mi criterio, mi posición, es lo que dice Adriana Bautista, o que dice Adriana Bautista y que lo comparto y lo soporto con base a investigaciones ya adquiridas. Cuando yo digo mi constructo epistémico, ahí sí, derecho emocional creado por Adriana Bautista. Ya no estoy diciendo comparto la opinión ni nada porque es mía. Esto lo creé yo y es una forma de mi posición. ¿Okay? Pero va de la mano con la argumentación. La tercera definición indica pues características más expresivas como al descomponer la unidad del discurso en palabras y frases, cuyo fin pues esa serie de palabras, cuando yo dije serie de palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa o siente. Esa sería la tercera definición que indica características pues más expresivas al descomponer la unidad del discurso en palabras y frases cuyo fin es expresar ciertos sentimientos o pensamientos. Sin embargo, el discurso suele ser concebido como algo más que una serie encadenada de palabras que forman frases. ¿Por qué? Cuando a veces hablamos de discurso hay personas que tienen muy buena memoria y se pueden aprender extractos o bastantes páginas y cuartillas de memoria. Y al hacer uso de su memoria lo que hacen es wow, o sea, hablar y de exponer sí, pero con base a algo aprendido, no con base a algo que efectivamente lo internalizó. Entonces, no solamente el discurso es palabras y frases, porque muchas personas con grados de su ese conocimiento que tiene y que su uso de memoria es bastante buena, pues puede establecer un discurso por aprenderse de manera así mecánica, 2, 3 cuartillas de un discurso y soltarlo. Pero eso no es el discurso. El discurso debe tener una relación congruente y coherente y una secuencia. ¿Por qué? Porque a veces muchas de esas personas, que también puede suceder en sus excepciones, se les puede olvidar una palabra y adiós el discurso. Se quedaron allí. ¿Por qué? Porque no internalizaron el conocimiento, no internalizaron lo que debían y no lo comprendieron. Si no comprendieron lo que van a decir, lógicamente se anulan porque no hay congruencia entre la razón, el corazón y su conocimiento internalizado. Por eso todo conocimiento tiene que ser internalizado. Nosotros no podemos ser estudiar de manera mecánica, sino hay que comprender lo que estamos leyendo y relacionarlo con todos los aspectos de la vida. Cuando hablamos de la unidad del discurso como una construcción razonada, que pues, sería cuando yo dije razonamiento o exposición sobre algo que se lee en público, que se diserta en público, algún tema, o doctrina e ideología, pues lógicamente eso hace referencia a una construcción razonada sobre algún aspecto de la realidad. Ahora bien, hasta tal punto que se llega a identificar el discurso con esa ideología, con una doctrina. Cuando yo hablaba de esas definiciones, que sería la cuarta y la quinta, ya vamos más allí a la unidad del discurso, pero de manera razonada, sobre algún aspecto de la realidad. Ahora bien, hasta ese punto se llega a identificar el discurso con la ideología o con una doctrina como una unidad más o menos coherente de significado o punto de vista, pero formado o partiendo siempre de la razón. Una de las definiciones también pues da parte a lo que es al hecho de que el discurso no forma parte del ámbito privado, sino que necesariamente es una expresión pública. ¿Por qué no forma parte del ámbito privado? Bueno, porque yo puedo hacer connotación o puedo internalizar mis pensamientos, mis ideas, pero si no se exterioriza, pues, o sea, no es un discurso, o sea, es hablar yo y yo.
el discurso se materializa cuando se exterioriza. O sea, ahí sí, por eso no es parte del ámbito privado, sino necesariamente tiene que ser una expresión pública. El discurso necesariamente tiene que ser una expresión pública. Por lo tanto, debe ser razonado y no debe ser producto de, o sea, ambigüedades, ¿no? Sino, lógicamente, tiene que estar dirigido bajo un sistema argumentado y una relación coherente y congruente entre las frases y las palabras. Así las cosas, pues bueno, los discursos no solamente están dispuestos, como ya le indiqué, de palabras y frases, sino de argumentaciones. Y mucho cuidado con las argumentaciones, porque dentro de las argumentaciones a veces nosotros los abogados pues tendemos a decir, o las personas, también no necesariamente los abogados, a atender términos falaces y paralogismos. Cuando yo hablo de falacias, sigue siendo argumentaciones, pero argumentaciones intencionadas bajo esquemas de falsedad o con engaño. Son muy parecidas a los sofismas, que los sofismas pues también son argumentaciones dirigidas a crear engaños. Y lo único que lo diferencia de esas falacias y sofismas del paralogismo es que el paralogismo es un discurso, es una argumentación, lógicamente, pero no va intencionada a engañar. Muchas veces proviene de la inocencia y casi siempre los paralogismos, los ejemplos o las connotaciones para distinguir eso son las ingenuidades de los niños, que a veces los niños dicen, si yo me porto bien, puede ser que el niño Jesús o San Nicolás me va a traer un regalo. O sea, son argumentaciones de un discurso porque se materializa, pero con base a inocencias. No van dirigidas a engañar a nadie porque son sin intención. Mientras que las falacias y los sofismas sí van dirigidas a engañar. Por decir, a veces una falacia pudiera decirse que son dirigidas pues inclusive como a dañar muchas veces a la otra persona. Cuando hablamos de manera ligera y decimos, bueno, estamos manejando y una mujer de repente, otro chofer está manejando y es una dama y el que está manejando el otro vehículo es un caballero y dice, uy, todas las mujeres manejan mal. ¿Le ha pasado, doctora Abigail? Tenía que ser una mujer la que está manejando. ¿No le ha pasado? Bueno, a veces yo sí he escuchado eso, y tenía que ser una mujer la que está manejando. Entonces, bueno, esos son tipos pues, de falacias que bajo generalizaciones, pero o sea, usted no puede afirmar que todas las mujeres son malas conductoras. No, entonces es una falacia que tiende a engañar, pero que lógicamente basada en una generalización. Por eso la argumentación que va dentro del discurso tiene que ser congruente, coherente, razonada y dirigida siempre a establecer veracidad, criterio, fijar posición, pero sin ultrajar o hacer generalizaciones apresuradas. ¿Okay? Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Yo siento que la garganta la tengo. Me falta agua, alguna pregunta. La próxima clase vamos a hablar algunos para que ustedes pues más o menos tengan idea de los tipos de falacia, que es refrescamiento, porque yo creo que ustedes eso ya lo vieron, las falacias, pero vamos a repasar algunos tipos de falacia. Vamos a ver el derecho como fenómeno social, profesión jurídica, relacionar el abogado con la sociedad de la sociología. Y ya, pues ya prácticamente estamos terminando. Cuéntenme, ¿cómo les ha parecido la clase? ¿Algo que quieran profundizar? Quiero escucharlas. Bueno, doctora, ¿quiere hablar Aleida? Hable, Aleida, hable. No, pero le iba a decir que la clase es muy interesante, doctora, de verdad. Muy buena, muy dinámica. Me encantó. Lástima que empecé súper tarde, pero no fue por intención, sino, bueno, me quiero excusar, pero es así. Tranquila, doctora, yo la entiendo. Gracias. Bueno, Doctora, pues estos temas pues son muy bonitos porque
porque nos llevan a lo que es la sociedad en realidad, en la actualidad, ¿no? Y pues es importante pues estar informado con todos los aconteceres diarios de nuestra sociedad, vamos a decirlo así. No, pues de verdad que me gusta mucho la manera tan dinámica que usted exprese sus conocimientos y pues que todo genera un aprendizaje muy significativo en nosotros y sobre todo en la parte personal. Venga, gracias, doctora Abigail. Bueno, doctora, sí, muy interesante. Bueno, uno anota, ¿no? Para después profundizar, averiguar bien, ¿no? Porque en realidad es algo que a pesar de que uno dice, no, la sociedad es algo muy amplio, muy complejo. Y cuando vamos al punto de vista, del punto de vista del derecho, la sociedad jurídica, es cuando uno entiende entonces que el derecho no es algo tan tajante como un artículo, sino que tiene muchas aristas, muchas variables, y aquí usted mismo nos la ha demostrado, pues, lo que se entiende, con todas las situaciones que pueden presentarse, indiferentemente que uno pueda pensar que, que algo es tal como uno cree que es, y cuando uno se empieza a indagar, a profundizar y empieza a ver otras variables, entiende que no están así como uno piensa. Bueno, entonces la sociedad sí es algo complejo y muy interesante y bueno, eh, en lo particular yo anoto los puntos para después, cualquier duda, después le haré la pregunta, pero hasta ahorita muy bien, muy bien la clase. Gracias, gracias, gracias. Bueno, es para mí un honor, de verdad, pues, como les indiqué, compartir estos espacios y socializar el conocimiento. Yo pienso que una forma de transmitir ese conocimiento es así, socializándolo y no quedarme yo con lo poco o mucho que puedo saber, sino extender. Y yo creo que siempre se recordarán, me imagino, pues, digo yo, ¿no? Que pasarán por una iglesia y si se presinan dirá, ahí esto es un hecho social. Cuando aplaudan se van a acordar, esto es un hecho social, la doctora Adriana me lo dijo. ¿Qué hice yo ahí? Dejé huella, o sea, trascendí inclusive su pensamiento y marqué y estoy marcando huella en ustedes. O sea, donde quiera que estén, ustedes siempre se van a acordar de mí. O sea, la doctora Adriana, sea por esto o sea por otra palabra o sea por otra cosa que hice o que les dije. Entonces, eso es una forma de trascender el conocimiento y es parte de una sociedad. O sea, inclusive, si voy más allá, yo estoy haciendo hecho social con ustedes. O sea, con mis ideas que son exteriorizadas a través de mi verbo y ese verbo es de conocimiento académico, estoy generando un hecho social. Porque ustedes de una otra manera lo van a incorporar en su vida, en su trayectoria, en su estatus y en su rol social. Por eso, pues, o sea, siempre, eh, casi siempre, o sea, finalizo mis clases con eso y se los dije la clase pasada, como lo decía el filósofo Immanuel Kant, atrévete a pensar. Vea más allá de lo evidente y no se queden con solamente con lo que puedan observar del papel o inclusive con lo que pueda yo expresar en este momento, sino vayan mucho más allá y fijen posición razonada, ¿sí? Y respetuosa de los criterios de los demás también, porque eso es muy importante. Respetar siempre las opiniones de los autores, así usted no comparte su punto de vista, porque a medida no crea, yo siempre estudio. O sea, yo me he encontrado con cosas que no comparto y que pues como no las comparto, pues bueno, o sea, puedo sí tomar algunos puntos, pero, o sea, respeto la opinión. Hoy me he encontrado con discursos escritos que a veces no los entiendo. O sea, puedo leer una cuartilla 3 y 4 veces y todavía no puedo en ese momento lograr interpretar qué es lo que me está diciendo ese autor. ¿No les ha pasado? O sea, porque su literatura, su discurso es demasiado fuerte. O sea, no, o tiende muchas veces a crear falacias circulares. No a generar engaños, sino a decir lo mismo, pero de manera circular. Supongamos, este, eh, una falacia circular sería una persona fiel con su pareja,
porque la ama. Si la ama, es porque es fiel. ¿Ves? O sea, yo inicio con fidelidad, termino con fidelidad, pero vuelvo a fidelidad. Entonces, una persona es fiel a su pareja porque la ama, y si la ama, es fiel. Eso es una falacia circular. Entonces, muchas veces las disertaciones, los discursos están llenos de ese tipo de argumentaciones falaces, pero sí, dicen algo verdadero, pero, o sea, es circular. No me está sacando, no me está diciendo algo diferente, sino vuelve al punto inicial. Entonces, ese tipo de discursos a veces tienden a ser un poco complejos, pero pues hay que ser respetuoso de la forma de que muchas personas escriben. Y eso es parte del razonamiento que nosotros como seres humanos debemos tener en la vida, y mucho más ustedes que están pues cursando el doctorado en ciencias jurídicas y que van a ser futuros doctores en ciencias jurídicas. Y eso es lo que es el fin del doctorado. O sea, que ustedes produzcan, que ustedes piensen, que vean más allá de lo evidente y que se atrevan a pensar. Bueno, feliz fin de semana y nos vemos en 15 días ya con la tercera clase por este trimestre. ¿Cómo van con las actividades? ¿Bien?